Me acompaña en esta ocasión Santiago Roncaliolo, escritor peruano. Acaba de venir a Perú a presentar su última novela, Oscar y las mujeres, que la presentó en la Feria del Libro de Trujillo y también en Lima. Muchas gracias, Santiago, por darnos estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Buscando información sobre ti y teniendo en cuenta que contando son 15 obras entre cuentos, son un montón, teatro, novelas, ensayos. Para tener 38 años has publicado bastante, eres un escritor muy prolífico. Sí, me he vuelto veterano bien rápido. Pero es que no hago nada más. Yo me paso todo el día escribiendo, me encierro en un estudio, en un quinto piso sin ascensor, al que nadie quiere subir, y del que yo no quiero bajar porque luego tendré que volver a subir. Y trabajo todos los días, me paso todo el día metido en un mundo que no existe. Me gusta hacer libros, me gusta estar haciendo libros, me gusta inventar historias o contar historias reales. Y siempre pienso que este es un trabajo que no va a durar mucho, que algún día te quedarás sin dinero, que algún día, en cualquier momento, tendrás un fracaso y se acabó tu temporada de gracia. Entonces, siempre estoy trabajando mucho porque trato de aprovechar el tiempo en que puedo hacer libros, ¿no? Pero ya van unos años y creo que puedo seguir haciendo libros. Creo que no moriré en los próximos años. En el blog siempre hacemos una suerte de exploración, algo así como conociendo a un escritor, partiendo de que ante todo un escritor es un lector, ¿no? En una entrevista tú recordabas que tu padre te llevó a una librería y que te hizo leer la primera novela. Tiburón. ¿Cuántos años tenías cuando leíste esta novela? Debo haber tenido 8 años. Yo pensaba que a los 8 años ya estabas en edad de leer cosas sin dibujitos. Que nada, deja de leer tonterías para niños, lee una novela. Y me ofreció que me compraría cualquier novela de verdad que yo viese en una librería, pero yo fui a la librería y todas las portadas eran aburridas para un niño de 8 años, y había una portada en la que había un tiburón persiguiendo a una mujer desnuda, y yo dije, yo quiero ese. Y esa fue la primera novela que yo leí, Tiburón. Y qué curioso, ¿no? Un libro basado en una que después se hizo una película, ¿no? Y la influencia de tu obra tiene mucha alusión cinematográfica. Sí, bueno, es que yo siempre crecí entre la cultura popular y la alta cultura, digamos, entre los narradores muy sofisticados con los que todos crecimos, del boom latinoamericano y de todo el trabajo con la forma, pero también del cine. Cuando yo quería ir a una historia, ver una historia, solo una historia, con un principio, un medio y un desenlace, me iba al cine. Y mi trabajo tiene de ambas cosas, ¿no? De la alta cultura que yo leía, pero también del cine, de las películas que he visto siempre. ¿Y qué otras lecturas recuerdas o consideras importantes? ¿De esos años o en general? De esos años, de esos primeros años como lector. Empecé leyendo mucho de Agatha Christie. Muchos libros de Agatha Christie, todos sus misterios. Asesinato en el Hotel Bertram es la primera que leí. Y luego en algún momento mi mamá dijo que ya estaba bien de leer tonterías. Ya, yo venía de una familia bien pesada, en realidad, ahora que lo pienso. Mi mamá dijo que no podía seguir leyendo, a los 9 años, no podía seguir leyendo novelas baratas, tenía que leer literatura. Y me dio Historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Y no entendí nada. La abuela mala que prostituía a la nieta y la hacía acostarse con todo el ejército. No entendí nada, pero había algo ahí interesante, ¿no? Había una manera distinta de ver el mundo, y entonces crecí leyendo. Seguí con mis libros de cultura popular, de Tiburón y de Agatha Christie, y también con mis libros de literatura latinoamericana. ¿Y en qué momento ya empiezas a escribir? Tú recordabas o mencionabas que lo hacías con cierto temor, ¿no? Que en la universidad los compañeros de 17 años eran unos críticos implacables. Sí, ¿no? A escondidas escribí en la universidad. Todo el mundo podía machacar toda la literatura occidental en la cafetería de letra, y a mí me daba mucha vergüenza. Además pensaba que para ser escritor tenías que ser candidato a presidente, escribir 700 páginas y ganar un Nobel. Esta era mi idea de un escritor. Era muy difícil ser escritor.
Entonces empecé a escribir sin contárselo a nadie, pero mandé un concurso y gané un concurso de cuento de Sea Paz. Y ahí me empecé a sentir más seguro. Pensé, he ganado algo, ya soy un escritor, ya soy oficialmente un escritor. Y seguí escribiendo. Pero nunca pensé que iba a vivir de los libros, ¿eh? Esto ha sido una feliz e inesperada eventualidad. Siempre pensé que iba a vivir de escribir, que no sé, cosas, guiones, discursos políticos, periodismo. Y al final, en realidad, de lo que vivo es de escribir mis libros, y lo demás es secundario. Para retomar esto del cine, que hablas que tienes mucho más referentes del cine que la literatura para contar historias, ¿esto qué revela? ¿Es un cineasta frustrado o un escritor con aspiraciones de contar historias o con imágenes? Un cineasta frustrado. En teoría, yo escribo un poco las películas y las historias que me gustaría ver. Lo que pasa es que tengo amigos que hacen cine y ellos se pasan buscando dinero para cada película como 3 años. En lo que ellos buscan dinero para una película, yo he escrito 3 libros. Luego tienen que trabajar con gente. Yo, los personajes con que trabajo, si no se portan bien, los mato. Y es legal, porque están dentro de mi imaginación, pero ellos tienen que ir ahí, trabajar con seres humanos, no pueden matarlos, y me parece un horror. A mí me gusta encerrarme, escribir las cosas que están dentro de mi cabeza. Yo soy dueño total desde el principio hasta el final del producto, del libro. Hago lo que yo quiero. Y el único límite es mi imaginación. No hay presupuesto, no hay productor, no hay horario en el que no se pueda poner una cosa u otra. Entonces, todo lo que escribo es muy visual, muy cinematográfico, pero el libro tiene una libertad que no tienes en el cine en realidad. Y tu paso por trabajando en telenovelas, haciendo los guiones, ¿qué aprendizaje tuviste ahí? Mucho. Las telenovelas son una buena escuela primero para escribir todos los días. O sea, necesitas 40 páginas para mañana y 40 páginas para mañana. No puedes contar que tienes un bloqueo creativo, que no te dio la inspiración. Luego, los diálogos. La telenovela originalmente es muy barata, no tiene grandes imágenes, por lo tanto es todo gente hablando. La telenovela ideal es la que ocurre toda en la misma casa, porque no hay que gastar más plata. Entonces, siempre ha sido un género de muchos diálogos, todo pasa en lo que se hablan, todo pasa en lo que se dice. Y te enseña a escribir diálogos por eso. Y luego es técnicamente muy retadora. Una vez me llamaron para matar gente en una telenovela. Entramos en el capítulo 40, matamos a 2, suicidamos a 1, 2 se fugaron por amor, 2 se fueron de beca, y así. Y el resto el guión ya estaba escrito original, entonces había que coger todos los diálogos de los muertos y desaparecidos y ponérselos a los vivos. Y que todo tenga algún sentido. Si puedes hacer eso, puedes escribir cualquier cosa después, ¿eh? Es una importante escuela. ¿Consideras que tienes algunos escritores como referentes? Sí, hay muchos. Peruanos, por ejemplo. Bueno, cambio de referentes para cada libro. Como son muy distintos, cada vez busco recursos e inspiraciones en autores muy diferentes. En Oscar y las mujeres, sobre todo, hay una inspiración de los autores satíricos en inglés. Los ingleses se llevan mejor con el sentido del humor que nosotros. Tienen una gran tradición de autores satíricos, divertidos, humorísticos, como Martin Amis. Philip Roth puede ser muy divertido. Tom Sharp, Alan Bennett. Y me inspiré mucho en ellos para escribir algo de humor sin complejos, ¿no? Ellos escriben humor sin complejos, no les parece malo ser divertido. Me gustó eso. Si hablamos de algunos temas de tus obras, algunos que predominan, podríamos mencionar quizás el humor, ¿no? Que en cierta forma... Ojalá, porque creo que nadie se ha dado cuenta de que yo siempre escribo con humor. Incluso en Abril Rojo. Ojalá, por favor, resáltalo, nadie se da cuenta.
Todos creen que soy muy serio, muy sesudo y que me paso toda la vida sufriendo. Y no, Abril Rojo es una novela de humor negro, en realidad. Hasta que todos empiezan a descuartizarse, es una novela de humor negro. Pudor es una comedia, Memorias de una dama es una comedia. A su extraña manera, tan cerca de la vida, también sobre un personaje ridículo, ¿no? Sobre un perdedor. Y incluso en mis libros reales siempre hay humor, pero los escritores nos toman demasiado en serio, ¿no? Por eso hice esta, en realidad, a ver si alguien se da cuenta de una maldita vez que soy un escritor de humor. Mucho más explorado el humor. Sí. Cuando salió Pudor, en una entrevista dijiste, ¿no? Quiero que sea una novela cercana, no para intelectuales. Sí, sigo pensando lo mismo de todas mis novelas. ¿Te ofende cuando catalogan tu obra como literatura light? No, yo creo que hablo de temas muy importantes, muy profundos, muy serios. Incluso Oscar, que es la comedia, habla sobre el amor, sobre la masculinidad, sobre la decadencia del hombre, sobre la narrativa, sobre la ficción. Pero siempre quiero que sea entretenido. Siempre creo que leerlo no debe ser una tortura, debe ser un placer. Siempre quiero que mis novelas sean divertidas o tengan suspenso o tengan algo que te hagan leer. Leer no es una cosa que haces porque te lo han mandado al colegio. Leer es algo que haces porque te gusta hacerlo. Hay gente que dice que soy comercial. Me parece muy bien. Es el mejor insulto que me pueden decir. Pero no soy tan comercial porque me arriesgo mucho. Lo que es comercial es hacer siempre la misma novela. Porque entonces todo el mundo ya sabe qué producto va a comprar, ¿no? Eso es comercial. Yo cambio mucho y corro muchos riesgos, pero siempre siento que deben ser libros entretenidos. Siempre siento que por lo menos debes entretenerte. Si quieres pensar en todos los temas importantes ya los pensarás, pero por lo menos debes pasártela bien leyendo. Te mencionaba al inicio de la entrevista que has escrito muchos libros y es difícil, bueno, hablar de todos, así que voy a hacer simplemente un pequeño salpicadito, digamos, de los libros. Por ejemplo, como Abril Rojo, ¿no? Premio Alfaguara 2006. ¿Cómo ves a la distancia esta novela? Que si bien no es la primera, porque antes se había publicado El Príncipe de los Caimanes y Pudor. ¿Cómo ves a la distancia esta novela? Abril Rojo fue muy importante, tuvo un gran éxito y me acercó a lectores en todo el mundo. Pero todos los éxitos tienen una trampa, que es si luego vas a ser un esclavo de ellos. O sea, cuando un libro va muy bien, todo el mundo empieza a esperar que hagas el mismo libro todas las veces, ¿no? Así que después de él, el primer objetivo fue hacer algo muy diferente, varias cosas muy diferentes, para tratar de ser yo mismo, de no ser un rehén de mis libros, sino alguien que sigue experimentando, que sigue probando. Y ha costado mucho dejar de ser solo el autor de Abril Rojo, pero lo he conseguido. Soy un autor con mi nombre, no con el de un libro, y me alegra mucho. Me alegra mucho que haya tenido éxito, pero me alegra mucho también haber podido vivir después de ese éxito y seguir yendo bien. En el caso de La Cuarta Espada, que tuvo muy buena recepción fuera, pero aquí te granjeó muchas críticas. Una de ellas mencionaba, por ejemplo, que en la contracarátula dijera pues, que esta historia está al mejor estilo de La Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Generaba una expectativa. Y también se te dijo que había una intención, entre comillas, de humanizar, ¿no?, a Guzmán. Sí, claro. Yo tengo personajes. Son humanos. Es curioso que la misma crítica hicieron los de Sendero Luminoso. Ellos decían que los más radicales, ¿no? Que no había que hablar de personajes humanos, había que hablar de las causas de la violencia, Y yo le decía, yo soy un periodista, yo necesito personajes. Yo cuento historias. Si no tengo personajes, no tengo historia. Es un problema técnico, no político. Si no tengo un personaje, no tengo una historia. Punto. Pero eso era también lo que interesaba en el libro, ¿no? Porque si Guzmán fue un psicópata loco, enfermo, caído del planeta Marte,
no hay nada que podamos hacer para que no vuelva a ocurrir algo así. Un loco cayó del cielo y nos hizo cosas horribles, pero si fue un ser humano que vivió en esta sociedad, a lo mejor nuestra sociedad puede hacer cosas para que no vuelva a ocurrir algo así. Es muy importante contar cómo era este personaje, cómo era esta gente. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, me parece inevitable, era inevitable hacerlo así. ¿Y qué te impresionó más de este personaje? Que era un intelectual del terror. Él mismo no usaba armas. No había armas en su casa. Él no se enfrentaba en las cosas violentas. Él estaba en una casa escribiendo. Escribió 34 volúmenes en tamaño 4 que estaban ahí guardados en la policía. Y todo era estrategia, todo era muy frío. Quizás por eso Sendero era tan frío y tan violento, porque el líder no estaba dentro de la violencia, solamente calculaba como en un ajedrez objetivos y cosas que había que hacer. Era un ejemplo del poder de destrucción de las ideas, ¿no? Hay un caso, me parece que es que la realidad se mete en la ficción, ¿no? Que es lo que pasó con Memorias de una dama, que dicen que es incluso tu mejor libro, aparece Santiago Roncaliolo como personaje, y hubo un problema y etcétera, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es tu mejor novela? ¿Acaso tu mejor novela? No lo sé, por lo menos es mi novela más buscada. Sí. Todo el mundo me pregunta por Memorias de una dama y yo nunca respondo nada, ni nunca hablo de ese libro, ni nunca digo nada, ni nunca explico, ni nunca respondo ninguna pregunta. Pero por eso a la gente le interesa mucho ese libro y lo busca. Es evidente que si un libro no está y su autor no se niega a hablar de él y no hay una versión oficial sobre por qué no está, ese es un libro interesante. Sí, es un libro que deberías leer. Y entonces la gente se lo baja de internet, se lo compra pirata. A su extraña manera es un éxito. ¿Cuál dirías que es el libro que más trabajo te ha costado escribir? Pues aunque parezca mentira, Oscar y las mujeres es mi novela más fácil de leer, pero ha sido la más difícil de escribir. ¿Y por qué tan difícil? Porque ha tomado 15 años saber qué forma había que darle. Había que mezclar la historia de la realidad con la de ficción, mezclar historias de muchos personajes, encontrar un escenario adecuado. Intenté 3 veces escribirla a lo largo de 15 años y aborté todas las veces, hasta que encontré la manera de hacerlo. Es casi una novela que he parido, que me he quitado de encima después de hacerla. Precisamente empecemos hablando de Oscar y las mujeres. Mario Vargas Llosa, cuando publicó Pantaleón en Las Visitadoras, en una entrevista había dicho que tenía reparos con el humor, ¿no?, en la literatura. Pero se dio cuenta que el humor era un instrumento riquísimo, decía él, para descubrir una cierta experiencia de la realidad. Para mí el humor es la única manera inteligente de decir algo sobre lo que sea hoy en día. Yo pertenezco a una generación que vio caerse el muro de Berlín y que luego vio que Wall Street también era una panda de ladrones. Entonces yo no creo en ninguna gran ideología de ningún lado para siempre. Si quiero decir algo sobre nuestro mundo, el último refugio inteligente para decirlo es el humor, es demostrar las paradojas y los absurdos de las cosas con humor. Pero los intelectuales siempre han sentido vergüenza de tener sentido del humor, ¿no? Nosotros no valoramos tanto a los autores latinoamericanos humorísticos, que los hay, como Push, como Ibargüengoitia, como Bryce. Nosotros valoramos más a los serios. Y creo que es un error, creo que no debería ser así. Creo que el humor puede ser tan inteligente y tan potente como cualquier otra cosa. Antes los escritores hablaban de novela total, ¿no? Que esa era la aspiración, digamos, una novela total. Tú, en tu caso, ¿qué aspiración tienes como escritor? Contar historias, la misma que había en el siglo XIX en realidad. Mi ambición es contar historias. En el siglo XX se hicieron grandes novelas con el lenguaje como protagonista y renovándolo todo, y me parecen grandes novelas de ese momento.
Pero aún en sentido creo que la literatura está volviendo a ser lo que hacía en el siglo XIX, que es contar historias. Tienes una historia maravillosa y la cuentas. Es simple, pero es muy bonito.